En 1519, 11 naves llegaron a las costas de lo que hoy es Veracruz. 2 años después, Tenochtitlan, una de las ciudades más grandes del mundo en ese momento, había sido destruida. A este proceso muchos lo llaman el encuentro de dos mundos, otros lo llaman conquista, invasión o dominación. La forma en que lo nombramos no es un detalle menor, cambia mucho cómo entendemos nuestro propio origen como nación. En este video sostengo que la conquista de México fue sobre todo un proceso de dominación militar, política y cultural, y que hablar de encuentro de culturas suaviza una relación que en sus mecanismos reales estuvo marcada por la violencia, la desigualdad y la imposición. El mestizaje que hoy nos define no fue el propósito del proceso, fue una consecuencia. Es cierto que la conquista no fue solo españoles contra indígenas. Hernán Cortés llegó con apenas unos cientos de hombres, sin las alianzas con pueblos como los tlaxcaltecas, enemigos históricos de los mexicas. La caída de Tenochtitlan habría sido imposible. Malitzin, conocida como la Malinche, actuó como traductora y fue clave en la negociación entre ambos mundos. Esto ha llevado a algunos historiadores a hablar de un encuentro que hubo intercambiando lenguas, alianzas políticas y decisiones activas de los pueblos originarios que no fueron actores pasivos. Sin embargo, que existieran alianzas no significa que el proceso general fuera equilibrado. Los pueblos aliados buscaban liberarse del dominio mexica, no imaginaban que esto entrando a un sistema colonial que los sometería a todos por igual. El segundo argumento es más contundente. La magnitud de la violencia y del colapso poblacional no pueden describirse como un encuentro. El sitio de Tenochtitlan en 1521 dejó la ciudad en ruinas, con miles de muertos por combate, hambre y enfermedad. Pero el factor más devastador no fueron las armas, sino las epidemias, enfermedades como la viruela para la que la población indígena no tenía inmunidad, provocaron un colapso demográfico brutal. Se estimó que la población mesoamericana pasó de varios millones de habitantes antes de 1519 a apenas una fracción de esa cifra. Hacia finales del siglo XVI, según estimaciones de historiadores demógrafos como Sherview, Cook y Woodrow Bora. A esto se sumó un sistema de explotación económica. La encomienda obligaba a los pueblos indígenas a trabajar y tributar a favor de los colonizadores. No hablamos de un intercambio entre iguales, sino de un sistema diseñado para extraer riquezas de una población sometida. El tercer argumento tiene que ver con la cultura misma. La evangelización forzada destruyó templos, códices y prácticas religiosas consideradas idolatría. Se impuso el español como lengua de gobierno, se impuso la religión católica y más adelante se construyó un sistema de castas que jerarquizaba al- a la población según su origen étnico, colocando a los españoles peninsulares en la cima y a los pueblos indígenas y afrodescendientes en escalones más abajo. Esto no es el resultado de un diálogo entre culturas que deciden mezclarse voluntariamente, es una imposición en un sistema político, religioso y social por parte del grupo dominante sobre el grupo dominado. Quienes defienden la idea de encuentro de culturas señalan con razón que del choque entre ambos mundos surgió algo nuevo,
el mestizaje biológico y cultural, la comida, el arte y hasta religión mexicana, pensemos en el culto a la Virgen de Guadalupe que fusiona elementos católicos e indígenas. Este argumento es válido, pero conviene distinguir las cosas, el resultado del proceso y la naturaleza del proceso. Que hoy exista una cultura mestiza, riquísima, no borra el hecho de que se formó bajo condiciones de dominación, no de igualdad. El mestizaje no fue un acuerdo entre pares, fue una consecuencia, muchas veces forzada, incluyendo violencia sexual, documentada por cronistas de la época, de una relación de poder profundamente desigual. En síntesis, hubo alianzas, hubo intercambio, hubo agencia indígena y de ese proceso nació una cultura mestiza que hoy es el corazón de la identidad mexicana. Pero llamar a todo esto simplemente un encuentro de culturas minimiza la violencia militar, el colapso demográfico y la imposición institucional que definieron el proceso. Mi conclusión es que la conquista fue ante todo un proceso de dominación con consecuencias culturales complejas, no un encuentro entre iguales que casualmente terminó en mestizaje. Reconocerlo así no busca negar la riqueza cultural que heredamos, sino entenderla con honestidad histórica. Nació de una herida, no de un acuerdo. Y comprender esto importa hoy, porque sigue siendo la base de cómo México entiende su propio pasado, su identidad y las desigualdades que aún persisten en los pueblos.